Le iba a decir, vamos a estudiar ahora la función seno, y esto ya es lo último. La función seno o coseno generalizada. ¿Qué significa generalizada? Que le vamos a empezar a agregar constantes. O sea, no va a ser solamente la función i igual seno de x, que ya la hemos visto como es, o la i igual coseno de x, que ya la hemos visto como es, dominio, imagen, hemos analizado todo, el 2 todo el análisis gráfico, crecimiento, decrecimiento, periodo, todo. Pero ahora quiero agregarle otras constantes y va a aparecer la función completa, con todas las constantes, que es i igual a por el seno de, paréntesis, b por x más c, cierro paréntesis, más d. Miren qué bonito. Han aparecido 4 constantes a, b, c y d que van a provocar cambios, alteraciones en la función seno de x. Y de esta manera esos cambios me van a permitir aprender cosas muy interesantes, cosas muy importantes. A todos los que van a estudiar ingeniería, sea la rama de la ingeniería que estudien, con más importancia todavía cuando estudien electricidad, todos van a estudiar electricidad. Bueno, los que están para ciencias económicas no, pero muchos van a estudiar todo esto en la facultad. Así que es muy interesante y tengo un simulador. Así que voy a entrar con el simulador y después voy a ir al apunte en papel, que hay más cosas, pero voy a entrar a mostrar primero el simulador. A ver si de alguna manera se hace más interactivo el asunto. Ahí tengo el simulador. Ahí está la fórmula genérica de una función trigonométrica igual seno de x, pero afectada por constantes diversas, a, b, c y d. Y ahí están los botoncitos que van variando a, b, c y d, y al lado está representada la función. Fíjense, empecemos con lo primero. A se suele llamar amplitud. Fíjense, miren lo que pasa cuando modifico A. Acá este simulador tiene una función de rastro que significa que las anteriores curvas quedan grabadas y queda un rastro. ¿Ven? Gris clarito lo dejé el rastro. Miren lo que pasa cuando uno aumenta. Es lógico, porque olvidémonos de D. Acá ve que D vale 0, D está valiendo 0, así que este término independiente, si yo separo en términos, ahí hay un término independiente. Esto es muy importante cuando vayan a la facultad, le conviene saberlo. Bueno, separo en términos, olvidémonos de D. Por ahora D vale 0. Entonces, sabemos que el seno es adimensional. Esto muchas veces lo he dicho, espero que lo hayan retenido. El seno no sé, y el coseno y la tangente, todas las funciones trigonométricas son adimensionales. ¿Qué significa adimensionales? Es un número real y nada más. No se mide en nada, ni en grado, ni en radianes. El seno no se mide en nada. Recuerden que el seno elementalmente era un cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, un cateto opuesto que pueden ser metro dividido metro y queda dimensional, o pueden ser un triángulo de fuerza Newton dividido Newton y queda dimensional. Entonces siempre es adimensional, no tiene unidad. Entonces lo interesante de esta función seno aplicada, o ya estamos en la matemática aplicada, la vamos a aplicar a alguna rama de la física o alguna rama de la matemática incluso, pero va a significar que la constante A le va a dar la dimensión a la ordenada I, ¿cierto? Le va a dar la dimensión. Esto se utiliza mucho en electricidad. Este puede ser, por ejemplo, un voltaje. No sé si ustedes saben, pero la corriente que uno tiene en la casa, en el domicilio, es una corriente alterna. Por la sigla en inglés, AC, Altern Current. AC/DC es un famoso grupo de rock and roll pesado, de rock pesado. AC/DC. AC, corriente alterna, DC, direct current, corriente continua, alternate current, corriente alterna. Bueno, esto, el ABC de la... A lo mejor alguno lo vio hoy en el colegio o algo. Pero bueno, la corriente alterna es una corriente que tiene en la casa de cada uno, tenés 50 Hz de frecuencia. Significa que 50 ciclos por segundo. ¿Sabían eso ustedes? 50 Hz, enseguida me voy a meter a eso. Ciclo por segundo. 50 veces por segundo la tensión, el voltaje, vamos a suponer que no llega a 220, llega a 311 volts. No importa, el 220 es un valor eficaz. No sé si alguno de ustedes sabe esto, pero no importa esto. Pero llega de 0 a 311 volts y luego baja a 0 y luego baja a menos 311 volts y luego a 0 y así hace ese patrón, este patrón completo de acá lo termina haciendo 50 veces en un segundo, cambiando la polaridad. 50 veces por segundo. Esa es la frecuencia de los 50 Hz que tenemos nosotros, ¿cierto? Y los 220 volts eficaces, que equivalen a 311 volts de punta, de pico, ¿no? Eso es la corriente alterna. Por ejemplo, los norteamericanos usan 110 volts.
Es clásico el tipo que viene con algún electrodoméstico de Estados Unidos y lo enchufa a la red acá y se le quema, ¿o no? Porque allá usan 110 volts. Lo metés acá, acá tenés 220, sonás, ¿o no? Se te rompe. Pero tienen 60 Hz de frecuencia, la tensión domiciliaria en Estados Unidos. O sea, bueno, no importa eso, pero ahora quiero decir que la amplitud A es el valor pico. ¿Ven? El pico de acá. Muchas veces en electrónica se utiliza el valor pico a pico y se puede medir que sería el doble de la amplitud. Si vamos a medir el pico a pico, es como decir, por ejemplo, acá, entre este pico y este pico, ¿cierto? Tenés una diferencia pico a pico. Eso se utiliza mucho en electrónica, valor pico a pico. En este caso, la amplitud es el valor pico. Y es lógico, ¿por qué? Porque fíjense, miren, acá supongamos que dejemos la amplitud en 4, borremos los rastros, clic en limpiar, ahí se borran los rastros. Si la amplitud está en 4 de la onda trigonométrica, de la onda senoidal, vamos a tener que, como el seno de x varía entre -1, seno de b por x más c, el seno de b por x más c varía entre -1 y 1, que es el rango de variación de la función seno, ya lo hemos visto un montón de veces, multiplicado por 4 va a terminar variando entre -4 y +4, como es obvio, ¿ven? ¿O no? ¿Ven cómo la imagen ahora de esta función es entre -4 tomando hasta +4 también tomando? Entonces, eso es importante. El valor de A es el valor que tiene que ver con la amplitud. Se llama así, se llama amplitud de la curva, acá la imagen, ¿o no? De la función, ¿ven? Entre -4 tomando a +4 tomando, sería. O sea que es importante el valor de la amplitud de la onda. Bueno, y eso se puede variar. Entonces, vaya acá al simulador. Miren, puede dar cualquier valor. Incluso le puede dar un valor negativo. La fase, ven, miren qué bonito, ¿no? Cómo va cambiando la amplitud de la onda. El tema del valor negativo es simplemente que se te coloca en contrafase. Se coloca en contrafase. Por ejemplo, si acá a A le das el valor -2, vamos a borrar los rastros, ¿no? Si vos le das a A el valor -2, ahora estaríamos analizando, fíjense que estoy tocando de 1 por B, porque si toco el A, el B, el C y el D todo junto va a ser un quilombo, ¿no? Estoy tocando el A nada más. Y igual a -2 por el seno de X. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos graficando esa función. Ven, -2 por el seno de 1 por X más 0 más 0, bueno. 1 vale B vale 1, así que 1 por X, bueno, ni se pone el 1. Y C y D, dejémoslo para después. Entonces, ahí tenemos el valor de lo que el A es negativo. No se dice nunca que la amplitud es negativa. Por eso la amplitud, como vamos a ver enseguida, está en el apunte, ¿o no? En papel, dice que la amplitud es el módulo de la constante A. O sea, la constante A es una constante que se relaciona con la amplitud. Si es positiva, es la amplitud. Y si es negativa, bueno, su módulo, como pasa acá, que es negativa, su módulo, 2 en este caso, es la amplitud. O sea que va de 0 a 2, de -2 a 0 y de 0 a +2, bueno, entre -2 y +2, digamos. ¿Se ubican? Esa es la amplitud de la onda. Se llama en contrafase. Esta acá está en contrafase de la que arrancaría para arriba. Arrancando para abajo es contrafase. O sea, para arriba la función seno de x, si querés, y para abajo la función menos seno de x. Arrancando de 0, pero para abajo en lugar de acá para arriba. O sea, es una cosa que ya hemos visto cuando vimos transformación de funciones. ¿Se acuerdan? Cuando vos tenés una f de x y la multiplicás por una constante k de -1, por ejemplo, si vamos a la función menos seno, porque acá en realidad hay expansión con reflexión. No lo quiero complicar, pero esto lo vimos, ¿no? Esta es la seno de x, la primera. Si la multiplico a la f de x, seno de x, por una constante de k negativa de menos 1, supongamos que es solamente el -1 y nada más, la amplitud va a seguir siendo la misma. O sea, va a seguir a una amplitud de 1 de valor pico. O sea, 1 entre la mitad, que es el origen, el 0, y el pico y el valle. 1 de distancia. O 2 pico a pico, digamos. Pero 1 de valor pico. Y la amplitud, en este caso hay reflexión respecto del eje X. Y si le ponemos -2, hay expansión o expansión con reflexión. Eso lo hemos visto. ¿Se acuerdan? Expansión vertical, hay expansión con reflexión respecto del eje X. Expansión, digamos, vertical con reflexión. O puede haber expansión sin reflexión. Bueno, no es tan importante, pero para saber. Pero voy a enganchar una cosa más. Pero quiero meterme ahora en el coeficiente D. Ya sabemos lo que implica el coeficiente A. Ya está, ya sabemos lo que implica. Si es negativo se pone en contrafase, se aumenta. Incluso si es menor a 1, acá 0,8, ¿ves? 0,6 se contrae. O sea, puede haber expansión o contracción. Por ejemplo, si ahí borramos los rastros, acá hay contracción respecto de la función original, que es cuando A vale 1. ¿No? Si A vale
menos que 1, hay contracción, ¿ven? Contracción, contracción pura, contracción con reflexión, y después expansión con reflexión, bueno, no es tan importante.